por impacto, fueron obviamente los primeros y por otra parte los que el hombre en la medida que iba desarrollando la tecnología pudo resolver más fácilmente. Desde los tipos fijos, como habíamos comentado en su momento, las viejas máquinas de escribir, a otros que fueron evolucionando hasta llegar a las impresoras matriciales de agujas. ¿Por qué se las llama matriciales de agujas? Precisamente porque cada uno de los caracteres está formado por una matriz. Habíamos comentado que si hacíamos una grilla, por ejemplo, de 7 renglones por 5 columnas, en esa matriz podríamos dibujar en cada uno de estos cuadraditos cualquier tipo de carácter. Cualquier tipo de carácter, mayúsculas, minúsculas, los caracteres, números, letras y símbolos comunes y habituales. Entonces, cada uno de esos puntos sería el equivalente de la aguja del sistema de impacto por aguja matricial. ¿Cómo funciona esto? Es bastante sencillo. A ver, todos ustedes conocen, están habituados a los imanes. Los pegamos en la heladera, los tenemos en diferentes cosas, ¿sí? También están los electroimanes. ¿Qué es esto de un electroimán? Un electroimán es una bobina, es un alambre enroscado a través del cual circula una determinada corriente eléctrica y entonces esto genera un campo eléctrico. Este campo eléctrico tiene fuerza magnética y es por lo tanto capaz de atraer cualquier material ferroso. Imagínense entonces una aguja, esto es un destornillador, no es una aguja de impresora, de hecho son súper diminutas, pero imagínense que esta fuese una aguja y que aquí tengo el bobinado del electroimán. Entonces al energizarse esto va a ser atraído y sale hacia afuera. Luego cuando deja de haber energía en el electroimán, un resorte la vuelve a tirar hacia atrás. Entonces tenemos este elemento de impacto que va a lograr que la cinta entintada entonces deposite una pequeña partícula de tinta sobre el papel blanco. De esta manera entonces funciona este mecanismo. Es decir, que se usa la fuerza de esa bobina para generar lo que llamamos la impresión de impacto. Efectivamente, genera el movimiento mecánico de una aguja y a través de la combinación de los disparos de las diferentes agujas verticales, en la medida que el cabezal se va desplazando horizontalmente, podemos dibujar la totalidad de los caracteres. Estos cabezales pueden tener estos aspectos que estamos mostrando ahora a la cámara. Y si bien ustedes pueden decir que son realmente muy similares o idénticos, cuando los empezamos a rotar empezamos a percibir algunas diferencias interesantes. Vemos que acá tenemos solamente una hilera de conexión cuando acá tenemos 2 hileras de conexiones. ¿Por qué es esto? Porque estos de aquí tenían 9 agujas. Recuerdan que ustedes, yo les había comentado el tema de la matriz de 7 por 5. Eso es para formar los caracteres alfanuméricos normales y habituales. En realidad tenemos 9 agujas verticales porque tenemos que tener alguna superior. Por ejemplo, cuando se dibujaba el palito de la ñ mayúscula, era necesaria esa aguja también, y agujas inferiores para dibujar algunos rasgos de caracteres minúsculos como la Q, la G, etc. Y por supuesto para algunos gráficos de bloques. Sin embargo, la otra, la que tenía doble hilera de conectores, tiene 24 agujas y en el mismo espacio vertical. Esto significa que estábamos aumentando la resolución. Esto nos permitía hacer caracteres reales, caracteres TrueType, de mejor terminación, con mejor calidad, y el gráfico era bastante mejor y bastante más interesante. Ahora, vamos a ver un poco qué tiene esto adentro. A ver, vamos a desarmar eso y mientras Hernán está desarmando, vos lo que podés hacer es ingresar en www.ita.com.ar y informarte ahí mismo en la página sobre las carreras del instituto. También podés comunicarte al 0810 222 44 44. No lo dudes, www.ita.com.ar. Bien, y acá ya estamos prácticamente por desarmar este cabezal, que lo primero que vemos es que toda esta cobertura metálica que tenemos alrededor del cabezal en sí mismo es un sistema, es un mecanismo de disipación térmica. Recordemos entonces que son agujas que están entrando, que están saliendo permanentemente, bobinitas que están siendo energizadas y entonces esto disipa el calor. Yo ejerzo cierta presión y estoy retirando el disipador térmico del cabezal en sí. Y luego, mediante estas trabas o flejes, puedo retirar
las diferentes capas que conforman al cabezal en sí mismo. Vamos a verlo en un primer plano porque cuando yo levante esto va a ser lo interesante. Ahí lo tenemos. Esto es el sistema de resortes, esa estrellita que hace que cada una de las agujas vuelva a su posición original una vez que han dejado de ser energizadas. Lo saco de la puntera. Y ahí ya se ven cómo salen las agujas. Exactamente. Acá ya estamos viendo las agujas, que estamos hablando de algo realmente muy pequeñito. Ustedes pueden verlo allí. Fíjense que prácticamente recién ahí lo podemos ver cuando brilla contra el color del dedo. Estamos hablando de agujas que son mucho más pequeñas que inclusive las que usan los acupunturistas. Claro. Así que esto es realmente un mecanismo mecánico, electromecánico, de mucha precisión y que, bueno, obviamente tenía sus problemas. Imagínate todas estas agujas disparándose en todo el recorrido horizontal, el ruido que esto genera y eventualmente el desgaste mecánico también, ¿no? Pero de todas formas hay gente que aún conserva este tipo de impresoras. A lo mejor porque la tiene por comodidad, no le molesta el ruido, pero hay muchas funcionando todavía. Quizás el tema del costo, ¿no?, de la recarga de tinta, el sistema de tinta que usa esta impresora también. Sí, mira, Pablo, hay varios motivos por los cuales las impresoras de impacto, en términos genéricos, y particularmente las de matriz de aguja, las matriciales, que eran las más utilizadas, se sigan utilizando. Uno es esto que vos comentás. Bueno, la tengo, la aprovecho. El tema de la carga. Estos cartuchos es una tela que está embebida en tinta. Esta es una tela continua, aquí adentro está toda acordeonada. Entonces tenemos varios metros de tela y esto es una tela que va girando sin fin. En la medida que el cabezal se va desplazando horizontalmente para hacer su trabajo de impresión, esta tela va girando permanentemente de manera tal que no se gaste en demasía la tinta que tiene embebida. Genera una circulación de la cinta que no va a terminar, como dijiste vos, es sin fin, va a circular simplemente para que vuelva a pasar por ahí abajo y vuelva a tomar tinta. Efectivamente. Entonces, la durabilidad que tiene esto es bastante interesante. El costo que tiene el cartucho, ya sea nuevo o recargado, es bajísimo. Es insignificante al lado de la recarga de cartuchos, como habíamos visto en la semana. Y viste, y a vos te ha pasado, algunas veces por ahí querés recargar un cartucho y te dicen, no sirve más. En este caso, el hecho de que no sirviera más, fundamentalmente estaría dado porque la tela estuviera dañada en su trama. Entonces ya existen riesgos que se enganche alguna aguja, etc. En cuyo caso también se podía cambiar la tela esta que estaba aquí. Y el punto de cambiar la tela, el punto fuerte, era la soldadura. ¿En qué punto la tela se unía? Si la soldadura era buena, la soldadura de tela era buena, la cinta tenía buena durabilidad y no se iba a enganchar. Pero entonces el tema del costo de recarga, insignificante. Por otra parte, y esto es tal vez uno de los factores más importantes, dejando las cuestiones económicas del costo por copia, tiene que ver con la tecnología en sí de impacto. Si ustedes quieren imprimir copias, duplicado, triplicado, cuadruplicado o más, dependiendo de la impresora, la única forma de hacerlo todas al mismo tiempo es teniendo todos los papeles con un carbónico en el medio. Claro. Bien, esto se logra con el impacto. Una máquina de escribir, nosotros ponemos 2 papeles con un carbónico y funciona, y 3 también. En estas impresoras, los formularios, que suelen ser formularios continuos y que van a estar siendo arrastrados permanentemente por el sistema